Hola chicos, ¿cómo están? Estamos esperando ahí un ratitito más para arrancar con todo. También es nuestra última materia, nuestro último encuentro sincrónico en realidad de la materia de administración. Así que Janet, yo sé que me habías escrito al mail, no alcancé a leerlo todavía. No sé si me quería hacer la pregunta por acá o todavía no ingreso ahí a la plataforma a ver lo que me has escrito. Ujú, ujú. Chan, chan, chan. Bien, Natalia. Mm, Bueno, siendo las 3:10, vamos a comenzar de lleno con lo que es la materia de administración de las organizaciones, siendo nuestro último encuentro sincrónico. Vamos a hacer un repaso de los temas desde la última vez que estuvimos conectados, de nuestro último encuentro sincrónico hasta la fecha, luego lo que queda pendiente a ver y para poder terminar, hacer un cierre. Si hay alguna duda o consulta que me quieran hacer, lo mismo que comenté en la materia de ayer, de introducción, quedan solamente el encuentro, bueno, 12 y 13, que se van a habilitar la semana que viene y la otra. El segundo parcial, que se habilita en la clase 14, si ustedes quieren a modo de repaso, los que ya les fue bien en el primer parcial, no tienen obligación de hacer el segundo. El segundo parcial, si quieren hacerlo a modo de repaso, de ver cómo se encuentran y demás con la segunda parte de la materia, lo pueden hacer. Si no, como les digo, no hace falta hacerlo porque los que rindieron el primer parcial ya están aprobados y la regularidad la obtienen de la mano con todas las actividades que se les fueron pidiendo de las primeras clases y autoevaluaciones hasta la última parte de la materia, hasta la clase número 13, que se les puede pedir alguna autoevaluación y demás. Espérenme un segundito. Perdón chicos, perdón. ¿Mm? Bueno, como les mencionaba, vamos a terminar con esta parte de la unidad y como les decía, el segundo parcial no va a ser obligatorio, solamente rendirán aquellos que les fue mal en el primer parcial. A los que les fue bien no tienen la obligación de hacerlo, salvo que quieran hacerla por cuestión de repaso. ¿Mm? Así que bueno, hasta acá, ¿alguna consulta o alguna duda? Uh -huh, uh -huh. Bueno, si no hay consultas ni dudas, todo claro. Gracias, Edgardo. Bien, comenzamos. Para hacer un repaso e ir retomando. La última vez que nos comunicamos, que fue antes en realidad del parcial, tuvimos el encuentro sincrónico de la clase número 9, la cual seguía con la segunda parte de lo que era introducción a la planeación. Habíamos comenzado la clase 7, estábamos viendo en estas últimas clases
todo lo que refiere a las funciones de la administración, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. La clase número 7 comenzó hablando de qué era la introducción a la planificación. Teniendo en cuenta esto, en el material justamente se les daba la bienvenida, apenas comenzó la clase 7, y se hace hincapié en cada uno de estos temas de manera más detallada, para que entienda bien cada una de las funciones en lo que respecta, porque es bastante completo en realidad, más complejo el tema. Depende de los autores, de más o menos, pero bueno, acá desde el punto de vista de la planeación que se habilitó en la clase 7, me dice que consistía, y consiste más que nada en seleccionar proyectos, objetivos, como así también cuáles son las acciones a seguir para poder alcanzarlos. Y también va de la mano de la correcta toma de decisiones, que implica elegir de entre varias alternativas posibles, elegir la correcta para poder concretar nuestro trabajo. Por eso es importante planificar. En esta primera parte, cuando hablaba de qué tipo de planes ustedes podían encontrar o cómo se pueden clasificar, nos encontramos con la famosa parte de la visión, propósitos o misión, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos. Esos son los diferentes tipos de planes con los que uno por ahí se encuentra. Que por ahí es encontrarle también el sentido, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando han ingresado a alguna empresa que buscan por internet, que ellos hacen su presentación, de decir, bueno, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estos son nuestros valores como empresa, y uno dice, parecen figuritas repetidas o qué me quieren demostrar. Que por ahí uno no entiende por qué dentro de la página web de ellos se presentan y dicen nosotros, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Es porque efectivamente lo que ellos buscan es que la persona que ustedes en algún momento contraten, alguna empresa, algún servicio o algo, sepan cuál es el objetivo que quiere tener esa empresa, ya sea que sean clientes. Y si no son clientes, pueden ser empleados. La idea es que quien pertenezca o trabaje en esas empresas conozcan cuál es el horizonte de la empresa, a dónde pretende llegar, qué tan lejos quiere hacerlo. Que por ahí no es un simple capricho, sino que es la forma de ordenarse. Por eso debe de planear para poder seguir creciendo. Y en eso del crecimiento implica justamente organizarse y darse a la vida. No sé, ¿a ustedes les pasa que para hacer alguna actividad planifican el día o la semana, dependiendo obviamente si tienen hijos, si estudian, más que me imagino varios de ustedes deben trabajar y estudiar? Si ustedes no planifican y se organizan, no sé cómo llevarían esta carrera. ¿Están realizando realmente eso? Vamos que los voy a escuchar ahora. Siempre planifico. Excelente, Edgardo. Muy bien ahí. O sea que el único que planifica acá es Edgardo. ¿Y el resto? No me queda otra, dice Luis. Nicolás dice, por suerte nos dan cronograma semanal de trabajo y ahí me organizo. Bien, muy bien. Pero si lo saco de esta parte de la materia, en sus vidas personales, ustedes se levantan por el simple hecho de decir, bueno, hoy comienzo hoy día lunes, ¿qué hago? Y me pongo a ver, me pongo a tomar el desayuno, me pongo a ver una película, me voy a hacer algún trámite, ¿qué hago? Me voy a trabajar, vuelvo, voy a ver si es que estudio, se levantan así como dudosos un día lunes, por ejemplo. Bueno, no, me levanto quejándome de que es muy temprano. Bueno, pero al menos Nicolás empezás por algo, eso es bueno. En mi caso me gusta organizarme. Exacto, Edgardo. Muy bien, porque ¿qué es lo que nos pasa? Si ustedes no se organizan, no digo al menos la semana, pero sí al menos durante el día. Si ustedes no tienen un plan hecho,
es como se están complicando su vida a la macana, o el día a día, mejor dicho. Cuando uno planifica, en el día siempre lo tengo armado porque si no, no llego con los tiempos de entrega. Muy bien, Luis, muy bien. Para que vean que lo que es planificar no es un simple capricho de las materias que le estamos dando o porque a alguien, un escritor, un autor, se le ocurrió decir hay que planificar. No, efectivamente, cuando nosotros llevamos la teoría a la práctica, a nuestro día a día, nos damos cuenta que si no planificamos, no tenemos nuestro horizonte a seguir, es difícil saber a dónde queremos ir. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Necesito planificar. Y en eso planificar, si yo tengo un emprendimiento, que muchos de ustedes, algunos ya los conozco de manera personal, que no solamente tienen un trabajo, a veces tienen 2 o 3, si ustedes no se organizan, no planifican, y si quieren sacar adelante su emprendimiento, es importante poder aplicar la teoría que se les ha ido dando, se les ha dado, y lo empiecen a aplicar de a poco a su vida personal y en lo posible en lo laboral. Y que empiecen a reubicar cada uno de los parámetros, dándole esta forma, esta estructura, como le decía, los planes de la visión, la misión, tener un objetivo o meta, tener estrategias a seguir en el caso que por ahí lo que yo planifiqué se me está yendo por el camino o no tuve en cuenta determinadas cuestiones, situaciones que se presentan y que tengo que actuar. Tener un programa como así también un presupuesto. Yo cuento con el presupuesto suficiente para encarar los problemas que se me pueden estar presentando. Bueno, justamente la función de planificar, por eso decía, no solo es realizar un programa de acción, sino también minimizar daños y sobre todo maximizar la eficiencia y maximizar nuestros recursos. Es fundamental. En muchas ocasiones la planificación suele relacionarse con el mundo corporativo únicamente, con las grandes empresas, cuando las empresas desarrollan su famoso plan de negocios. Sin embargo, esto cuando hablamos de planificación no solo se aplica ahí, puede aplicarse en cualquier ámbito empresarial, personal, en lo que ustedes vean. Ejemplo, cuando el gobierno define cómo utilizará los recursos que les sean asignados en el tiempo, que usualmente es un año. Acá en Mendoza, siempre el 1 de mayo se hace la apertura de sesiones y demás, donde el gobernador habla y demás. Bueno, en base a eso, él dice cuál es el presupuesto que tiene para un año. Él explica lo que va a tener y lo que tiene. Y el año que viene, cuando él le toque otra vez esas sesiones, él tiene que decir, del presupuesto que yo hice, que dijimos que íbamos a gastar en esto, solo pudimos hacer esto, esto y esto. O sea, es la rendición de cuentas. Con el presupuesto que se te da, ¿qué hiciste? ¿Cómo te manejaste? Lo mismo a nosotros nos pasa con nuestras casas. En nuestra casa yo tengo mi presupuesto que es mi sueldo. Bien, con ese presupuesto, ¿cómo me organizo? ¿Cómo voy a planificar? ¿Qué hago? Y voy a pagar luz, gas, agua, internet y todos aquellos servicios que me son indispensables. Perfecto. Con este tanto monto voy a hacer las compras del supermercado. Perfecto. Con este otro monto voy a cargar nafta porque me manejo en auto para ir al trabajo, pago la patente y demás. Bien, de ese presupuesto que fue mi sueldo, ¿qué me queda? Si es que me queda algo, ¿me alcanza para irme, para ahorrar, para irme de vacaciones, para salir el fin de semana, para comprarme algo o no me alcanzó? Solo estoy viviendo con lo justo y lo necesario. Lo mismo, yo con mi sueldo tengo que planificar, organizarme y ver cómo lo ejecuto durante el mes. Planificar, por eso dice, no solo es a las grandes empresas, sino también está más que nada en nuestras vidas, en el día a día. Eso más que nada, o ustedes en su caso, en lo personal, cómo van a planificarse con relación a los estudios. Una buena planificación es clave para poder aprobar los exámenes y con una buena nota. Y más cuando son gente, como ustedes, conozco de varios que trabajan, estudian y tienen también una relación de familia. Es decir, tienen que llevar una casa adelante. Y si no tienen familia y viven solos, también. A ver, hacen malabares inclusive. Pero bueno, eso es lo importante de poder planificar. ¿Sí? Esto es lo que trataba justamente el tiempo. Ahora,
Dentro de la planificación nos había surgido que el mismo también se planifica según su horizonte de tiempo. Cuando hablamos del horizonte del tiempo, es pensar en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, que muchas veces yo me puedo encontrar con situaciones o acciones que requieren inmediatamente, es decir, que sean de ahora. Hay otras que las puedo pensar más a futuro, pero es importante ir planificando cómo esos objetivos del corto plazo, de a poco que los vaya realizando, me van a ayudar y van a ir de la mano a concretar esos objetivos y planes de largo plazo. Porque justamente de eso trata, de poder cumplir el objetivo del por qué realmente estoy llevando a cabo esta tarea. Eso empezó hablando la clase número 7, con respecto a la planificación. Luego de esto, tenemos justamente qué es la planificación en administración. Justamente haciendo hincapié a elementos de la planificación. La visión es lo que la firma proyecta hacer en el largo plazo, la visión. Es lo que yo quiero hacer en el futuro, por eso hablamos largo plazo en el futuro. Misión es el propósito de la firma, es por el cual yo me formé, es lo que yo hice y estoy acá, me conformé a fin de lograr mi sueño que está en el futuro, que es la visión, es a donde yo quisiera estar. Objetivo, lo objetivo es justamente el resultado que la compañía va a proponerse alcanzar y que obviamente el objetivo tiene que ir de la mano con los plazos a ser cumplidos. Y eso también, las acciones que sean necesarias para llegar a la meta final. La del corto plazo, la del mediano y largo plazo. Cuando hablamos de estrategias, como les había mencionado en un principio, son todos los esfuerzos, todas las alternativas posibles que yo tengo que canalizar y tratar, y ante algún problema que pueda surgir, tener otro plan, la alternativa. Es como decir, tengo el plan A, el plan B, el plan C. El plan A, si todo marcha bien, sigo este camino. Pasó algo en el plan A, me pasó una situación, bueno, activo el plan B, mi otra estrategia. A eso se refiere con las estrategias, las diversas alternativas que yo me tengo que formular y tener en la mano por las dudas. Política, cada empresa tiene una política a seguir. Se diseña para tomar decisiones. El programa son las acciones que deberán llevarse a cabo para ejecutar cada parte del plan. Debe detallar el tiempo en que llevará a concretar cada una de las partes. Y el presupuesto justamente es la parte financiera para poder implementar el plan. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo en función a determinado presupuesto? ¿Qué entra acá? Todo lo que refiere a costos, los ingresos, los egresos, todo eso. Bien, esto hasta acá, ¿fue entendida esa primera parte de cuál es la planificación de la administración con sus respectivos elementos? Muy bien, Jaco, perfecto. Bien, yo aquí dentro de, muy bien. Plan A, asado, fin de semana con Fernet. Plan B, fideo, blanco en lo posible, Edgardo, porque si no nos alcanza para la salsa, al menos que sean blancos. Lo importante es comer fideo. Muy bien, pero bueno, el as bajo la manga está por las dudas. Muy bien, chicos, excelente ahí. Bueno, esto respecto a la primera parte, esto siempre estando, les estoy hablando de la clase 7. Luego, entrábamos, la clase 8 trataba justamente del parcial, que de paso los felicito, excelente parcial hicieron todos. Luego de ahí, la clase 9, continuamos con el tema de la planificación, nada más que en este caso hacíamos más hincapié en lo que refería al planeamiento estratégico, porque por ahí ustedes dicen es lo mismo. Y poder planificar en el corto, en el medio, a largo plazo, sí, pero la planificación estratégica, la palabra me la está indicando, es tener esos planes estratégicos, esas alternativas a mano por las dudas, que yo al fijar una misión, visión, valores de la empresa,
me puede encontrar con un camino que no me va a ayudar a poder concretarlo. Entonces, ¿qué herramientas yo me puedo encontrar dentro de un planeamiento estratégico? Y bueno, herramientas hay un montón. Pero acá lo que planteamos para que ustedes estudiaran y les fuera práctico, y la verdad, en lo personal yo lo aplico un montón, es una de las herramientas es el FODA. El famoso FODA, que es analizar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Es una herramienta estratégica para todo tipo de organización y emprendimiento. Y otra herramienta que por ahí también se proporcionó es la matriz del portafolio de empresas, también conocida como la famosa matriz BCG, que también es una herramienta para asignar recursos. Y el último tema que se veía era la toma de decisiones. Eso en la clase número 9. La clase número 9 les hace un hincapié de qué eran las estrategias, qué eran las políticas, les daba ejemplo, cómo era el proceso estratégico de la planeación, los insumos, el perfil de la empresa, visión y misión, cuál es el desarrollo de las estrategias alternativas. Acá, la parte del desarrollo de estrategia alternativa, por si no se entendió mucho, es que dependiendo de la empresa, muchas de ellas buscan especializarse o diversificarse o expandirse a nivel internacional o buscar alianzas o fusiones de empresas. Es decir, depende de la compañía, la decisión que tome es cómo continuará en el mercado. Si es una buena decisión, le puede ir bien. Si no, puede que su empresa termine. Un ejemplo de ello, para que seguramente acá hay mucha gente joven, pero yo les comento, ¿alguno ha ido a Musimundo? ¿O ha pasado alguna vez por Musimundo? Muy bien, Nati contestó que sí. Perfecto. Bien. Yo les comento, Musimundo, muy bien, antiguamente el negocio se creó pensando en cuanto a la venta de música, todo lo relacionado a diferentes estilos musicales, muchos CD, que hoy por hoy ya no se conocen, ya son de la prehistoria los CDs. Bueno, en su momento, cuando uno pasaba por Musimundo, ante algún estreno musical o algo, uno pasaba, podía comprar los CD que estaban expuestos y demás, y lo que hacía en su momento era ponerse los auriculares con algún estreno nuevo de algún cantante, algún evento musical y demás. Y si gustaba, uno podía pasar horas escuchando la música, no te decían nada, y si te gustaba, ¿qué hacías? Lo comprabas y te ibas con el CD en mano y contento. Ese negocio, como todo lo que pasa, todo cambia, los gustos del consumidor cambian, nos modernizamos. Musimundo tuvo que buscar la forma de resistir a ese cambio. Más que resistir es sobrevivir. Entonces tuvo que buscar la manera de decir, bueno, ¿qué hago? Yo quiero seguir con mi marca, mi registro Musimundo. Si bien empecé con la música, vender CDs de diferentes músicos del mundo y diferentes clásicos, estilos y demás, algo tengo que hacer para estar en el mercado y continuar. Bueno, lo que se planteó en ese caso, Musimundo, es diversificar. La palabra diversificar es, no voy a vender únicamente los CDs, voy a vender otros productos. Y aquí es donde se lanzó a vender, que hoy por hoy les puede llegar a pasar, de encontrarse que vende electrodomésticos, heladeras, lavarropas, cocinas. También he visto que vende ciclomotores, también he visto que venden o ha vendido en algún momento bicicletas. Es decir, el rubro que comenzó siendo solo musical, hoy por hoy uno encuentra de todo. Lo mismo pasa en las farmacias. Hay muchas farmacias que en algún momento solo vendían medicamentos. ¿Y qué hicieron las farmacias? Empezaron a ofrecer otro estilo
de productos que no fueran solamente los medicamentos. Empezaron a diversificar en el mundo de las cosméticas, decir, bueno, empecemos a vender cremas, desodorantes, pañales, todo producto relacionado a la higiene, hasta inclusive, lo último, es en la parte del cajero, cuando te cobran, hay un stand de chocolates, como si fuese un kiosco. Entonces uno dice, ¿dónde estoy? ¿En la farmacia o estoy en un kiosco? Bueno, eso muchas veces se llama diversificar. No solo vendo el producto principal, sino que trato de explorar y ofrecer otros productos que no eran de mi fin, pero en realidad como una forma de sobrevivencia. Bueno, las fusiones de los negocios para no mandar tampoco a la liquidación, o si me está yendo muy mal, por ahí me conviene fusionarme, aliarme con otra empresa, entonces que esa empresa se dedique a lo que venía haciendo y nosotros seguimos con otros rubros. Por ahí los bancos suelen alinearse con compañías de seguros, entonces el banco si te vende un préstamo, al estar aliado con la caja, por ejemplo, o con Allianz, te venden el seguro por el préstamo del banco que has pedido. Entonces, ante un problema que haya o demás, es como que siempre van de la mano. Más o menos les planteo así alianzas como las más conocidas, las más comunes, algo que ustedes por ahí se puedan relacionar. Caso contrario, si no pasa eso, ya llegan al periodo de la liquidación. Liquidar una empresa que ya no es rentable no permite, consiste en la disolución de la misma. Pero esto lo que hacía esa parte es el desarrollo de estrategias, es buscar especializarse, aliarse, fusionarse, buscar otras alternativas para que nuestra empresa base no muera. Y si no busqué alternativas, no hice las cosas bien, no tomé las decisiones correctas, bueno, llegamos a la última parte que es el atrincheramiento o la diversificación. Tengo que evaluar las estrategias y obviamente elegir la más apta, probarlas. Eso es lo que trataba la primera parte en cuanto a la planificación estratégica. Dentro de esto, como les decía, se les proporcionó la famosa matriz FODA. Por ahí a veces pueden haber escuchado un montón de veces, pero depende de cómo está enfocada o planteada, es cómo lo van a entender. Y decir, pero bueno, ¿me sirve realmente? ¿Cómo la llevaría adelante? Yo en mi caso siempre planteo en lo personal por ahí situaciones en que me ha tocado tratar de buscarle una solución a las empresas y en mi caso es como muy aliada. Ojo, no significa que a todos les sea útil. Hay otros colegas que no usan esa herramienta y suelen usar otras. En mi caso, en la matriz FODA es esencial. Justamente lo que hace el FODA es mostrar justamente cuáles son las fortalezas internas que tiene una empresa y cuáles son las oportunidades externas que puede llegar a tener. Y así también las debilidades internas y amenazas externas. Es decir, que las fortalezas y las debilidades es lo que corresponde a la empresa. Las oportunidades y las amenazas son lo que se nos presentan externamente a la empresa. Yo teniendo en cuenta esta famosa matriz FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, lo que me permite a mí es poder interactuar sobre ellas, es detectar justamente lo que yo puedo modificar mediante esto. Ejemplo, si yo les digo una debilidad y amenaza, puede ser una, la otra estrategia es debilidades, oportunidades, transformar todo aquello que tengo como débil en la empresa, transformarlo en una oportunidad. Un ejemplo de esto, que yo les puedo decir, bueno, una bicicletería, que me pasó hace años luz, esta empresa de bicicletas vendía en un barrio cuya ubicación tenía varios conflictivos en la zona, pero era una empresa que llevaba más de 50 años en el mercado, lleva todavía, lleva mucho más ahora, y bueno, era justamente muy conocido porque venden diferentes estilos de líneas de bicis. Como les estaba yendo muy bien, pese a la zona donde estaban ubicados, decidieron llevar el rubro de sus bicicletas, pero al Mendoza Plaza Shopping, pero con un estilo de bicicletas línea Pro. Es una línea de bicicletas de alta gama. Entonces, se iban a quedar con su negocio vendiendo en el barrio, pero las bicicletas de línea de alta gama iban a ser vendidas en el shopping.
¿qué es lo que nos pasa? Cuando se nos presenta esa propuesta de cómo implementar el negocio en el shopping, porque en realidad era para eso que nos habían contratado, empezamos a ver de decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar este negocio al shopping si actualmente, con lo que le estamos preguntando al dueño y al hijo del dueño, eran como que estaban en la prehistoria esta gente? Ni siquiera tenían un Excel para llevar las compras que ellos tenían, los productos que tenían, no tenían una administración de inventario, olvídense, no existía. Y uno se preguntaba, pero ¿cómo hacen para comprar o cómo hacen para saber que el producto que tienen no lo tienen y que tienen que salir a pedir más a sus proveedores? Ellos decían de que se manejaban a ojo, compraban, si veían que estaba faltando, compraban determinadas cantidades. Y así, otro problema que encontramos en la empresa es que no estaban identificados. No estaba identificado quién era el cajero, no estaba identificado quién era el vendedor, quién era el que arreglaba las bicis, porque encima el local comercial, al lado estaba el taller de bicis. Entonces, como uno, como cliente, si entraba, no sabía si estaban atendiendo, si los que estaban ahí eran clientes o si eran los empleados o los dueños. Y uno decía, ni siquiera estaba identificado. Miren los problemas que empezamos a detectar con una simple vista que vimos. Y bueno, justamente dijimos, mirá, primero ordenemos lo que tenés, y una vez que esté ordenado y sepamos, ahí nos podemos arriesgar a hacer más en el otro negocio. Pero no podemos empezar un nuevo negocio cuando todavía no sabemos acá cómo estás llevando lo tuyo. Que te está yendo bien, a lo mejor no te está yendo bien, y lo que es implementar un nuevo negocio te va a llevar a la quiebra, no solo en lo nuevo que intentes poner, sino también va a arrastrar al negocio tuyo que tenés. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Bueno, fue un tire y afloje. Es difícil, chicos, tratar muchas veces con la gente que es dueña, propietaria de negocios que llevan años en un mercado, porque siempre nos toman como que, ¿qué vas a hacer vos más que yo que estoy acá? Esa es la respuesta, pero bueno, siempre hay que buscar la forma de tener empatía y decirle, mira, en realidad si te está yendo bien, quiero que te vaya mucho mejor. Al contrario. Bueno, y así fue como algo simple, con un FODA, que lo pudimos aplicar. En el FODA detectamos cuáles eran las fortalezas del negocio, que ya tenía una cartera de clientes enorme, que inclusive los clientes los seguían eligiendo, pese al desastre que ellos tenían en la organización y en la empresa, los seguían eligiendo. Entonces, como fortaleza, la clientela. Otra fortaleza, el punto de ubicación. La otra fortaleza que tenían, además de la ubicación, además que el local era propio, no era alquilado. Estoy acordándome como los puntos más fuertes que el negocio tenía. Eso en cuanto a los fuertes. Debilidades. Las debilidades internas que tenía es que no tenía un simple programa de Excel. No le pedíamos que instalara un software, porque hoy por hoy instalar un software de gestión, como hemos visto en la teoría, es caro implementarlo. Pero para comenzar, y luego después uno, si te está yendo bien, lo podés pagar y amoldar a lo que necesitas, lo que se hizo fue decir, bueno, mira, te vamos a armar un cuadro de Excel para que te puedas vos llevar un registro de las ventas, de las compras, del stock que tenés. No, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la FIP va a saber lo que yo hago. O sea, la persona esta no llevaba nada así en Excel porque tenía miedo de que lo que hiciera la AFIP lo iba a detectar y le iba a cobrar de más. Está bien que hay muchos que tratan de omitir por ahí lo que hacen, porque es verdad, AFIP lo que sabe que hacer te cobra de más. Entonces, bueno, fue también todo un tema de manejo, de decirle, mira, pero es una debilidad tuya porque muchas veces estás comprando de más mercadería que por ahí no necesitas, la que tenés se te está arruinando, estás malgastando dinero, malgastando espacio. Entonces busquemos la forma. Bueno, le armamos una planilla simple de Excel con un ordenamiento. Tuvimos que mandar a organizar y administrar el inventario. Lo hicimos desde cero. Le tuvimos que rearmar porque también era otra debilidad. No tenían organizado el almacén del inventario de ellos. Así que también tuvimos que mandar a trabajar a sus empleados. Otra debilidad que tenían era que no estaban identificados. Así que no tengan identificado los clientes y demás. Y lo otro, el cobro con el postnet. No lo tenían porque no lo sabían manejar, pero tampoco querían.
Oportunidades. Buscamos que las oportunidades de afuera era, bueno, no tenían muchos clientes en la zona, la gente, bueno, los elegía a ellos, como oportunidad dijimos, bueno, ¿por qué no implementamos como mejora, mejorarles la vestimenta, una remera, no hacía falta invertir tanto, una remera que identificara quién era quién dentro del local, quién era el vendedor, del cajero, del chico que le arreglaba las bicis y demás. Y las amenazas latentes que estaban fuera de su negocio era la inseguridad, amenazas como la inflación, desempleo, todo aquello que uno no puede manejar, pero que estar atento y nos puede perjudicar. A eso se refiere lo que nos ayuda el análisis FODA. Entonces tenemos que buscar lo que es la debilidad, mejorarla, lo que es una amenaza y demás, buscar la forma y las oportunidades, usarlas. Es decir, es ver todos esos aspectos y mejorar cada uno de ellos. Bueno, llevamos a cabo, obviamente uno por ahí no cumple al 100% porque, como les digo, es difícil que el empresario te haga caso de un 100% de las cosas, pero con que haya un avance del 50 o el 80% es demasiado, significa que te ha escuchado. Así que bueno, con esto se ha logrado que al día de hoy esta empresa se diversifique y tenga 2 negocios más aparte del que quería. Ni siquiera se estableció en shopping, al contrario, encontró una mejor posición en otros lugares, entre ellos en Chacras, y no me acuerdo cuál fue la otra ubicación donde se han establecido, con locales propios y llevando a cabo el objetivo que ellos querían. Por eso es importante el FODA. Por eso le digo, pero no significa que porque se lo hemos dado les sea útil a ustedes. Al contrario, puede que les guste, puede que no les guste. Hay otras herramientas del mercado. La otra que les habíamos propuesto era la matriz de portafolio, también conocida como la matriz BCG, matriz de la Boston Consulting Group. En realidad esta matriz son llevadas por empresas que tienen una variedad amplia de productos y que llevan un tiempo en el mercado. Entonces, ustedes recién están iniciando, por ahí y tienen varios productos, todavía no saben qué producto es su producto estrella, qué producto es su producto perro, producto vaca lechera, que puede ser gracioso los nombres, pero bueno, la matriz BCG sirve para el análisis de los productos que tenemos en nuestra empresa. Coca-Cola es una de las que suele utilizar este estilo de matriz, porque ellos sí tienen bien diferenciado su mercado y más por la antigüedad que tienen, la diversidad de productos que ofrecen al mercado. Por eso en este caso, el cuadrante, estrella, interrogación, vaca, perro, la estrella es sobre productos que le generan mucha rentabilidad a la empresa. Hay una alta inversión, pero a su vez hay una alta participación del mercado. Por eso se llaman productos estrellas, le dan mucha plata y demás. La vaca lechera es aquella que, si bien no me hace falta hacerle publicidad ni demás, me sigue dando leche, por eso es una vaca lechera. Me sigue generando rentabilidad, pese a que no estoy... Uy, bueno, Jaco, perfecto. Ahí lo sigo mencionando. Bueno, lo de la Coca-Cola, como le digo, es una empresa que sí usa este estilo de matriz BCG, porque, bueno, son empresas que tienen una diversidad de productos, de gama, y ellos sí pueden ver a través de este análisis qué productos les sigue siendo rentable, cuál es el que no sigue vendiendo más. Por ejemplo, en Coca-Cola, la Coca-Cola que uno conoce, la tradicional, la Coca-Cola común, la clásica, como quien diría, genera fondos, genera utilidades. Por eso es una vaca lechera la Coca-Cola común, porque sigue dando rentabilidad y ni siquiera se le hace tanta publicidad. La interrogación es productos que requieren de mucha inversión, pero su participación, por más que invertimos un montón, es nula o negativa. Les pasó realmente con la gaseosa nativa, no sé si alguno alcanzó a probarla, que tenía sabor de yerba mate, que no hicieron una investigación de mercado. Ellos pensaron que porque acá tomábamos mate en Argentina, o el yerbiado, el famoso yerbiado y demás, pensaron de que al lanzar un producto
con estas características, pero en gaseosa, nos iba a gustar. Bueno, se encontraron con la sorpresa que no fue recibido como realmente esperaban. Entonces, requirió de mucha inversión, pero su participación fue negativa. Era horrible. Bien, Nicolás, vemos que la ha aprobado. Fue un desastre ese producto para la marca Coca-Cola. Y el perro tiene una baja participación de mercado y genera pocos fondos. Es decir, hay productos que por ahí siguen estando, no necesitan mucha inversión, pero a su vez genera pocos fondos. Son productos que se tienen que ver si continuarán en el mercado o se los da de baja directamente. Entonces lo que hace la matriz BCG justamente es ver y analizar en qué situación se encuentra el producto que tiene una empresa. Si tiene una gama amplia de productos. Por eso por ahí, como les decía yo, Coca-Cola, que es una empresa que tiene una amplia gama, son una de las que la suelen aplicar. Eso en cuanto a la matriz BCG. Después, bueno, se les planteó cuáles eran los diferentes tipos de estrategias y políticas que se implementaban, como así también acá se hizo más hincapié en lo que se usa mucho, que es en cuanto a estrategias y políticas, en cuanto a productos o servicios y en cuanto al marketing, ya que van de la mano, ya que hoy en día se utiliza mucho el marketing digital, las ventas por redes sociales y demás. Toda esta parte, la clase 7 y 9, hablaban de la primera función de la administración. Estamos hablando de la planificación. Luego continuaba con la toma de decisiones en las organizaciones. Acá surge otra vez Peter Drucker. Peter Drucker, en el año 98, dice que la toma de decisiones es el resultado de un proceso sistemático compuesto de elementos claramente definidos y escalonados en una secuencia de etapas bien determinadas. Es decir, que como ustedes, ¿le es fácil para ustedes tomar decisiones en su vida diaria, por ejemplo? Depende de las prioridades. Edgardo dice que no, Martín dice depende de las prioridades. Que a corto plazo no tengo problema, dice Nicolás. Bueno, justamente tomar decisiones no es fácil. Si así en la vida diaria nos cuesta tomar decisiones entre estudio o trabajo, si estudio, trabajo, pero tengo que ver qué hago con mi familia, me tengo que organizar. Bueno, tengo que comprar con el sueldo que tengo, que es lo que cobré, me alcanza para comprar pollo o carne, me alcanza para comprar papa o zapatos. Tengo que ir eligiendo. Y por ahí las tomas de decisiones en la vida cotidiana a veces cuestan, imagínense en una empresa. Entonces, así como nos pasa todo el tiempo, estamos tomando decisiones en todo. Nada más que uno no se pone a pensar o a analizar porque uno anda a las corridas para todos lados siempre. Entonces, constantemente tomamos decisiones en la familia, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros trabajos, nuestros estudios. Estamos constantemente viendo y dando prioridad, como recién dijeron, a la más esencial, pero no la tomo por decir, esta es la decisión que tengo que tomar, la tuve que analizar. Nada más que todo lo hacemos rápido, pero no nos paramos a pensar realmente qué estoy haciendo. Por eso el proceso de tomas de decisiones tiene una secuencia a seguir. Esa secuencia ustedes ya mentalmente la hacen rápido, porque como decían, depende de las prioridades y demás. Pero bueno, en una empresa, si se tienen que tomar decisiones, lo primero es que, según Heber Simon, que es otro autor, él propone, primero, que se identifique el problema. Luego, identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de las tomas de decisiones. Después,
asignar ponderaciones de criterios, posteriormente desarrollar y analizar las alternativas posibles, seleccionar una alternativa, implementar esa alternativa y luego evaluar. Evaluar si realmente fue efectiva la decisión que tome. Es decir, que tomar decisiones no es algo sencillo, ni fácil, ni en frío. Conlleva un proceso, unas etapas. Y obviamente que la decisión que yo haga, al último evaluamos si fue la correcta o no. Tengo que elegir de entre varias alternativas posibles. Acá lo que hice dentro de toma de decisión es dejar un video explicando las diferentes secuencias para que le fuera también más práctico entender esa parte. Obviamente hay tipologías en cuanto a decisiones, sí, porque esas decisiones pueden ser estratégicas, tácticas u operativas. Luego, cuando uno tiene que tomar una decisión en situaciones de certeza, de riesgo o de incertidumbre. Son las diferentes situaciones que una empresa tiene que atravesar dependiendo en el país en que se encuentre y demás, si las decisiones las toman con riesgo, con determinados riesgos adelante, o con incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, hoy estamos bien y mañana no lo sabemos. Bueno, a esto hace hincapié justamente el tipo de decisión que las empresas toman, dependiendo de la estabilidad que pueda tener un país, una empresa o a nivel mundial, dependiendo de dónde se encuentre. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Bien, gracias, Edgardo. Muchas gracias. Bueno, luego de esto, la clase número 10. La clase 10, como la clase 11, que es la que se ha activado en esta semana, empieza a hablar de lo que es la organización. Así como tenemos la función de planificar, ahora viene organizar. Por ahí se les puede confundir organización, empresa, no. Es la parte de organizar, planificar, organizar, dirigir, controlar. Son las 4 funciones de la administración. Estamos en la segunda función de la administración, que es la organización, que es organizar. Organizar, justamente, nos vamos a encontrar con la forma de la estructura que va a llevar una empresa, las medidas que tendrá que tomar, que sean necesarias para que se pueda desempeñar. Acá vamos a tratar también el tema de cuáles son las organizaciones formales de las informales, los niveles de departamentalización organizacional que existen, qué es lo que significa una reingeniería organizacional, y luego cuál es el sistema formal de funciones con las estructuras, cuáles son las estructuras mecánicas y orgánicas que existen. Eso es lo que empezó a hablar el tema de organización. ¿Cuál es el funcionamiento? Y efectivamente es que se dice que las personas pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional. Algunos incluso sostienen que la imprecisión de una organización es buena, ya que esto, ¿qué hace? Obliga al trabajo en equipo. Las personas saben que deben cooperar si quieren algo, si lo quieren lograr. Pero, obviamente, no hay duda que siempre van a haber personas que quieran cooperar, trabajarán mejor juntas, con mayor efectividad, si conocen las funciones que deben desempeñar. Por ello es importante el famoso trabajo en equipo, que uno lo escucha decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Es teoría? ¿Todo es la moda? Bueno, justamente trabajar en equipo ayuda a que podamos hacer las tareas de la manera más efectivamente posible, eficaz. Si conocemos, no estamos solos, si podemos lograrlo y lo alcanzamos. Y siempre en el grupo hay uno que sobresale, que por ahí es más práctico o busca soluciones más rápidas que yo estando sola. Por eso se dice el trabajar en equipo. Podemos hacer de manera más efectiva el trabajo, pero lo más importante, como me decía en un principio, es importante que conozcamos a la empresa o el lugar donde estamos, hacia dónde quiere ir, cuál es el objetivo de la empresa.
Yo tengo que conocer cuál es su visión, cuál es la misión, para yo saber el trabajo que estoy haciendo, si estoy enfocada o estoy trabajando como un robot. Y hago las tareas de manera repetitiva porque no me interesa, porque no sé a dónde quiere ir la empresa, para qué estoy. Entonces, no, acá lo que me hace hincapié es justamente el trabajar en equipo, las operaciones que se hacen. Si logramos todos juntos la meta es mucho mejor. Por ejemplo, un equipo de fútbol, para qué se arma? Boca, River. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Pararse en el medio de la cancha solo a jugar y generar rivalidades? No. El objetivo de cada partido de fútbol es que justamente cada uno de los equipos tratará de brindar lo mejor. Por eso entrena, todos trabajan en equipo para que entrenen. Cuando llegue el momento de jugar con el rival, cada uno va a tratar de dejar lo mejor de sí porque el objetivo es ganar. Ganar para el equipo por el cual entrenó. Ganar Copa de Libertadores, ganar. Yo me baso en un ejemplo que a algunos les puede servir. Yo soy cero fútbol, chicos, pero yo más o menos me hago una idea para que se pueda entender también esta parte. O una orquesta, por ejemplo, también que trabajan juntos para lograr determinado premio o para hacerse conocer en algún lugar, alguna orquesta sinfónica, que todos practican para que al momento del show dar su mejor presentación. Todos tuvieron que trabajar en equipo y demás. Ahora, para que una función organizacional exista y sea significativa, sea importante, para las personas, esto debe incorporar objetivos que sean verificables, debido a que es una función importante de la planeación. Una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas. Un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la desempeña siempre sepa qué puede hacer para alcanzar las metas. Eso en cuanto a lo que tienen que tener en claro para que la organización funcione. También se deben eliminar obstáculos al desempeño derivado de la confusión, incertidumbre en cuanto a la asignación de las tareas. Se debe diseñar una estructura organizacional que especifique quién hace qué tareas y quién es el responsable de qué resultados. Asimismo, deben proporcionar redes para la toma de decisiones y la comunicación, que reflejen y apoyen los objetivos de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es la organización? Justamente, ¿por qué es importante organizar? Y porque nuevamente es la estructura intencional y formal de las funciones o puestos de trabajo. Por eso es importante que así como yo planeo, también me organizo. Ahora, ¿pueden haber organizacionales formales e informales? Sí. ¿Cuál es la formal? La formal son aquellas que, con determinadas características que cumplan y demás, se distribuyen entre los miembros las actividades, la responsabilidad y la autoridad de una forma precisa, explícita y relativamente permanente. Son las que tienen un orden y marcan la estructura de la organización. Esa es la formal. ¿Y la informal? La informal es la que no tiene una estructura. Precisamente en una misma empresa les puede llegar a pasar de que ustedes tienen mejor relación con el departamento, si están en el área de ventas, a lo mejor conocen a los del área de compras, uno que otro, tiene más afinidad y justamente es el grupo de personas con el que se van a juntar para ir a juntarse después del trabajo, ir a tomar unos mates o demás. O como pasa muchas veces en las organizaciones en la escuela, cuando las madres llevan a sus hijos a la escuela, los niños de un grado, cuando están cursando, las madres se empiezan a hablar y demás, y siempre están las madres que se quedan esperando al hijo y una toma mate, tienen mejor conexión de idea que otra, además, se forma un grupito, y un grupo informal, que se reúnen porque justo sus hijos están cursando en el mismo curso, y entre ellas, unas de ellas tuvieron más afinidad que con otras, ahí se arma una organización informal. A eso se refiere. Muchas veces en una organización formal surgen este tipo de organizaciones informales. O en un club, por ejemplo, en un club cuando los chicos están jugando al básquet y demás. No hay autoridades, no tienen responsabilidades, tampoco tienen autoridad definida, nada. Se arman por simple hecho de tener
alguna conexión o afinidad especial con otro grupo. Ahí se les dejó un video que habla de las diferencias entre las organizaciones formales e informales. Luego de esto, habla de lo que es la división organizacional, es decir, los departamentos. Los departamentos son aquellas áreas, división o unidad específica que tiene una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de determinadas actividades. Y luego empezó a hablar de los niveles organizacionales y la gestión administrativa, que es importante porque, bueno, se puede saber la cantidad de personas que un gerente puede supervisar con efectividad, es decir, la cantidad de personas que van a estar a cargo de determinada persona, determinado gerente. Eso es lo que nos permite a nosotros saber dentro de los niveles organizacionales. Y luego les habla de la reingeniería. Las reingenierías en una organización es un volver a empezar. Específicamente es como volver a hacer desde cero toda la organización, por eso es una reingeniería. No es una ingeniería, sino es una reingeniería. Es como volver a comenzar todo, volvamos a armar todo porque lo que hacíamos no estaba en su correcto proceso. Justamente es un proceso del enfoque empresarial que busca rediseñar los procesos existentes y mejorarlos significativamente en cuanto a eficiencia, calidad y efectividad de las operaciones. Esta metodología lo que hace es centrarse en el análisis y optimización de los procesos empresariales que existen con el objetivo de crear más procesos que sean eficientes y rentables. Van a encontrar diferentes tipos de reingeniería en los negocios, que puede ser de tecnología, en gestión de recursos humanos, los de producción, por ejemplo, o los de servicio al cliente. Les dejé un videíto para que vean de qué se trataba la reingeniería, para que si no se entendía en la teoría, al menos a través del video, pudiese llegar a entenderlo desde otra perspectiva. Luego se les hace hincapié de lo que era la estructura organizacional, cuál es la estructura y cuál es el proceso de organizar. Dentro del mismo se van a encontrar con que la estructura organizacional debe reflejar los objetivos y los planes, como así también las autoridades disponibles, el ambiente que la rodea, cómo la organización está dotada de personal, la agrupación de las actividades y relaciones de autoridad de su estructura debe considerar cuáles son las limitaciones y costumbres de las personas. Es decir, que dentro de la estructura y el proceso organizar debe estar reflejado justamente aquello que nosotros planificamos. Tienen que ir de la mano. Por eso cuando uno dice funciones, planificar, organizar, dirigir, controlar, no es simplemente ser loros, sino más que nada que sepan por qué el orden que conllevan. Si yo planifico, una vez que planifique, a eso lo tengo que moldear, armar bajo una estructura. Por eso el diseño de cargos, de departamentos, quién va a depender de quién, nosotros como empleados, quién vamos a responder. Y por ende también es importante tener reflejado el objetivo, meta que la empresa quiere seguir. Por eso lo repite una y otra vez que deben ser claros. En esto se plantea los organigramas. Acá se van a encontrar con diferentes estilos de organigramas. Organigramas analíticos, informativos, según el tipo de estructura. Es decir, ¿qué es un organigrama? Justamente, un organigrama desempeña un papel informativo, ya que representa todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos. También me pasó eso en otra empresa. Quieran o no, hay muchas empresas de renombre que trabajan y que uno dice, ¿por qué es importante tener un organigrama? Porque ni siquiera ellos saben, o los empleados tampoco, quién debe responder a quién. Me pasó con una chica que era la vicepresidente de una sucursal, o sea, vicepresidente de una cadena de sucursales encima, que lamentablemente estaba todo, no podía tener ni una capacitación de un ratito que no paraba de sonar su celular. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el empleado de una de las cajas se comunicaba ya planteándole un determinado problema. Y el sector de panadería, en vez de tener al capataz, supervisor, que estuviese a cargo de ella, de plantearle el problema, se comunicaban con ella directamente. Es decir, que si bien tenían encargados,
supervisores y demás, los empleados no hablaban con ellos, automáticamente pasaban a la vicepresidente y le comentaban todos los problemas. Ahí estaba la cuestión. Yo le pregunté simplemente, ¿quién depende de quién? Porque con lo que he visto en estos 5 minutos que recién comenzamos, le comenté en una charla, no han parado de llamarte. Hay personas que están a cargo de ellos porque pensé en un momento que no, de que ella sí era la que administraba todo. Y no, tenían los respectivos encargados. Además, bueno, le digo, nos ordenamos un poco, hacemos un organigrama de quién debería depender de quién o cómo lo tenés ahora y después de última lo reorganizamos nuevamente. Y así hicimos, chicos, porque fue una manera de que también le ayudó a ella a poder ser un poquito, a ella que delegue más tareas. Y a su vez, que los empleados pudieran, ante determinada situación de fácil solución, no se comunicaran con ella, interrumpiéndola con actividades más importantes, sino que lo hicieran con su superior inmediato. Buscar la solución con el que estuviese a cargo de ellos. Por eso es importante por ahí los organigramas, porque uno a simple vista pueden saber quién depende de quién. Es una forma de ordenarnos también. Cada departamento debe estar señalizado con su responsable a cargo. El organigrama que hace graficar los departamentos que tiene una organización y también los niveles de jerarquía. Los organigramas, cuando se grafican, lo hacen a través de flechas. Y obviamente estos van a evidenciar el modo de trabajar que tiene la organización y es una herramienta que debe ser actualizada a medida que se produzcan cambios estructurales en la organización. Ahí se plantearon varios organigramas, teniendo los que son verticales, que son las funciones de evidenciar el nivel de jerarquía vertical, es decir, que todas las decisiones dependen de la dirección. Muestra la jerarquía según una pirámide de arriba hacia abajo. Después tenemos las horizontales. Su función es representar el nivel de jerarquía bajo un orden horizontal, es decir, que se tienen en cuenta diferentes áreas para la toma de decisiones. Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. El mixto es la combinación entre horizontal y vertical y la circular también. Es una forma de representar diferentes sectores que trabajan en igualdad de rangos de jerarquía y de manera fluida con un departamento de dirección involucrado, ya no de manera vertical u horizontal, sino como la parte central del ciclo de trabajo. Es decir, que la máxima autoridad está en el centro del círculo. Después, bueno, niveles jerárquicos tenemos el famoso denominado nivel político, que es la cúspide, directivo o estratégico. Luego tenemos el intermedio, táctico gerencial y por último el inferior, o el operativo donde se ejecutan las tareas. Después se les dan diferentes tipos de estructuras. ¿Qué tipo de estructuras hay? En cuanto a departamentalización por funciones que tiene la empresa, o la misma se puede departamentalizar por territorios o geográfica, por grupo de clientes, por productos. Se puede departamentalizar por diferentes directrices que tiene la administración y demás. Y bueno, y hoy por hoy también les dejé ahí brevemente la organización virtual, que es algo que hoy por hoy se está manejando a nivel mundial, ya que hay muchos trabajos que son de estilo remoto, ya no hace falta ir a trabajar de manera presencial a una empresa, sino que uno estando en su casa puede efectuar tareas, pero también debe cumplir objetivos, con la diferencia que en vez de trasladarse a la oficina, lo hace desde el hogar. Tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero bueno, depende de la persona, tiene que ser responsable y predispuesta a hacer un trabajo de ese estilo. Cuando uno por ahí trabaja de manera dependiente, yendo personalmente a trabajar, y luego te encontrás con esta posibilidad de trabajar desde tu hogar, también es bueno saber diferenciar que tenés que cumplir los objetivos, pero que a su vez te permita diferenciar que si en algún momento tenés que cortar para almorzar, para ir al baño, lo que fuera, lo podés hacer. Algo que en una empresa más formal y demás tenés que cumplir un horario para almorzar, un horario para desayunar. Bueno, desde la casa pasa lo mismo, pero por ahí uno se pasa de rosca y sigue trabajando y no tiene límite en horario. Bueno, hay que poner un límite, pero eso está en uno. Depende de cómo uno se tome su trabajo. Eso en cuanto a lo que es justamente
la estructura organizacional respecto a todo lo que veníamos viendo. Esta semana se habilitó la clase 11 que continúa desarrollando dentro de la función organizacional en la parte de lo que es la autoridad de línea, personal de staff y delegación de poder. Aquí es donde se hace mucho hincapié de qué es la autoridad del poder, las diferencias de ambas, por qué es importante poder centralizar la descentralización y la delegación de autoridad, es denominado como el empowerment. Y, por último, la cultura organizacional. Es lo que actualmente está en desarrollo, es lo que se activó esta semana. Es importante que puedan entender esto. Hay temas interesantes donde ustedes pueden, acá se describió la diferencia entre el poder y la autoridad. El poder justamente es el concepto más amplio que la autoridad, porque por ahí se confunden. Vamos a darle la bienvenida a Martín. Por ahí se confunden y piensan que es lo mismo, y no. Justamente el poder, si bien, como les decía, es un término amplio, ¿por qué? Porque justamente es la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en creencias o acciones de otras personas o grupos. Eso en cuanto al poder. La autoridad es el derecho inherente a un cargo de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Por ahí la autoridad de un juez tiene el cargo y por ende la decisión que él dictamine ante un juicio y demás es lo que se debe de hacer. Entonces esa es la autoridad que tiene el juez. El poder, como le decíamos, el poder es justamente, es más amplio que la autoridad porque es la capacidad que tienen los individuos o grupos de influir en otros, de influir en otras personas y demás. Nada más que a veces se confunde el poder y la autoridad. No, la autoridad es aquel que se ejerce porque legalmente le corresponde, por cargos jerárquicos o demás. Después tenemos lo que son los poderes de referencia. Los poderes de referencia son las influencias que las personas o grupos pueden ejercer en otros porque los demás creen en ellos y sus ideas. Aquí le puse la foto de Mahatma Gandhi, quien fue justamente, utilizó mucho su poder de influencia, la gente creía mucho y hizo bastante por la India. Después tenemos el famoso poder de recompensas. Después el poder coercitivo. El poder de recompensa es la capacidad que tiene una persona para poder otorgar recompensas a otras, estimularlo. Es decir, ustedes si estudian bien y demás y sacan un 10, yo les puedo ayudar a promocionar la otra materia, por ejemplo, mediante las notas. En cambio, el poder coercitivo es el derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo porque no cumplió su objetivo, la falta de mérito. Es decir, bueno, yo te dije que tenías que vender 30 equipos celulares. Esto muchas veces este poder coercitivo lo suelen hacer en los telemarketers cuando tienen que trabajar de ventas. No sé si alguno en algún momento ha tenido la experiencia de trabajar en alguno de estos lugares. Les dicen que, bueno, su sueldo va a depender del objetivo que cumplan, que si cumplieron con la venta de 30 equipos o 30 líneas a activar, el sueldo va a ser de X monto. Les faltó a lo mejor una venta, hicieron 29 ventas en vez de 30. Bueno, no te pagan el sueldo, no te pagan lo que te prometieron porque el objetivo era 30, no los 29. Entonces muchas veces uno dice que injusto, ni siquiera decir, bueno, tengo una base y sobre esa base, si me incumplís con determinados montos de equipos, yo te pago. No. Lamentablemente estos lugares se encuentran así, por eso por ahí los torturan llamándolos para que se pasen de empresa, para que cambien su celular o con tarjetas de crédito y demás, porque hay un objetivo que deben de cumplir para poder comisionar. Y si no lo cumplen, no ganan nada, ni siquiera una proporción de las ventas realizadas. Directamente o es todo o es nada. Así como la mayoría de las empresas suelen trabajar las que se dedican a estos estilos. Delegación de poder, otro tema importante conocido como el empowerment. El empowerment es que los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. La idea subyacente del empower en realidad es que
Los que estén más próximos a la tarea son más capaces de resolver o tomar decisiones siempre que tengan la capacidad necesaria. En realidad, la noción de delegar el poder se basa en esquemas de sugerencia, ampliación de responsabilidad laboral, participación del trabajador. Por ahí es difícil poder delegar, les pasa a muchos gerentes, a muchos directivos y demás. Los altos mandos, los directivos, tienen que entender que no todo pueden hacer ellos. Es importante crear o generar esa confianza que les permita que otros puedan resolver las tareas, que por ahí ellos no lo pueden hacer. Entonces, si yo delego en el gerente la autoridad, como más que nada la confianza de que puede resolver un problema con la persona que por ahí pueda tener, buenísimo. Y así como el gerente al empleado. El empleado que está en atención al cliente le delegan determinada autoridad, sería o poder, para que pueda tomar decisiones en función al problema que le puedan estar planteando. Entonces, si una persona va a hacer un reclamo, un cliente hace un reclamo, el empleado tiene que estar capacitado de tal manera que pueda brindar la solución a la persona. De forma tal que la persona se vaya contento, pero a su vez el empleado cumpla también con lo que la empresa quiere. Mantener el cliente contento, dar la razón cuando corresponde y cuando no, explicarle por qué no le corresponde. Caso contrario, que no hubo un acuerdo, no se entendió y demás, y bueno, ahí dependerá del supervisor que siga o pueda tomar esa decisión. Pero es importante el empowerment, el poder confiar en el otro para que haga y tome decisión porque está más pronto al problema para encontrar una solución. Es importante desde ese punto de vista. Por eso decimos que en este caso el poder debe ser igual más que nada a una responsabilidad. Si el poder es mayor que la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Y si la responsabilidad es mayor que el poder, podría ocasionar una frustración, porque la persona que no tiene el poder necesario para realizar la tarea de la que es responsable. Es decir, se trata de buscar un equilibrio de que también el poder que le pueda asignar en cuanto a la responsabilidad a la persona no sea alguien que destruya o maltrate a los clientes por tener determinada responsabilidad o tarea a tener a cargo. Tiene que ser una persona bien preparada, bien capacitada de dar soluciones como corresponda. Si no tiene la capacitación, no tiene tampoco la habilidad ni el trato que acorde a la circunstancia y va a tener más problema la empresa que lo que podría haber solucionado. Pero por eso es importante el empowerment, es confiar, delegar, pero si ves la persona a cargo de recibir esto, sea una persona responsable y que pueda hacer cómo debe de hacer bien las cosas, ¿sí? Eso en cuanto a esa tarea. ¿Hasta acá alguna duda? Mm, ujú. Bueno, después le sigue hablando de lo que es el principio de la autoridad de línea, staff y autoridad funcional, en qué consiste en cada uno de ellos. Después lo que son los diferentes tipos de centralización como descentralización de la misma, en qué momento se delega la autoridad. Esto con esta parte, que es la que actualmente está en curso, que es la clase número 11, y luego llega con lo que es la cultura organizacional. Justamente se entiende por cultura todo lo que es la creencia, el valor hábito de una organización. La finalidad de la cultura organizacional es especificar el modo en que se espera que los miembros interactúan entre ellos y con el exterior. Es decir, lo que se busca con la cultura organizacional es que el empleado se sienta parte y se sienta identificado con la empresa, que se sienta parte de la misma, no como un simple empleado o un simple número, sino que sea uno más del lugar. Todo depende, obviamente, de cómo la empresa los implementa. La cultura organizacional es, en síntesis, la psicología de la empresa. Esta está constituida por conceptos como los valores, las actitudes de sus empleados, la imagen
y brinda dicha organización de la sociedad a la que está inserta, la identidad de la organización, el proceso de selección de empleados y sus proveedores. ¿Mm? Bueno, justamente ¿por qué es importante la cultura? La cultura es importante porque es la que guía el rumbo de la empresa y orienta la forma en la que ésta debe conducirse. También direcciona el trato que debe darse a los empleados, los clientes y a la sociedad en general. ¿Mm? Todo empleado busca identificarse con cierta cultura organizacional, es decir, busca ser parte. Quieran o no, cuando uno entra a trabajar, le gusta sentirse parte del lugar donde está. Cuando la persona deja de hacerlo, deja de sentirse, es porque desde la empresa empezó a tener esas fallas, o sea, la persona empezó a sentirse defraudado, con lo que en un principio entusiasmado había entendido o pensaba que era, y es porque, bueno, si una empresa pierde esos valores o cultura, el empleado se desmotiva, y por ende si se desmotiva, viene todo cuesta abajo. Por eso es importante la cultura en la organización, tenerla bien definida y también tener entendido qué significa la misma. Le dejé un ejemplo de cultura organizacional, tales como Mercado Libre, Hilton, por ejemplo, Cisco, que es otra compañía a nivel mundial, para que ustedes lo puedan ver y saber por qué es importante y cómo se han ido fusionando y generando en el tiempo. El clima de la cultura organizacional es el clima que se genera entre los miembros de la organización. Y este clima está asociado con el ambiente físico, el social, las características estructurales, las características personales y el comportamiento de la organización. ¿Mm? Todo esto es lo que trata esta clase, que es la que está actualmente activa, que es la número 11. El día lunes, una vez que terminen la clase 11, termina también esta parte de la función de organizar. La clase 13 empieza, en la clase 12, perdón, se va a habilitar todo lo que refiere al proceso de control, que es la otra función que tenemos. Respecto al control, perdón, la dirección, estoy confundida, perdónenme que ya es la hora, es la dirección. La clase número 12 habilita qué es la dirección, es decir, cómo teniendo en cuenta la planeación, la organización, cómo vamos a dirigirla, cómo vamos a ejecutarla, cómo vamos a llevar adelante, en qué consistirá la misma, es todo lo relacionado a la parte de la dirección. Cuando termine la clase 12, la otra semana se les va a habilitar la clase 13, siendo la última clase de esta materia de administración de las organizaciones, que es la que hace mención a la función de control. Como es la última función, la palabra misma me la está mencionando, el control lo que hace es corroborar que todo aquello que se planificó, cómo se llevó a cabo, cómo se organizó, la dirección estuvo encaminada y demás, es decir, controlo y veo que hayamos cumplido con parte de lo que nos hemos planificado. Yo puedo controlar. Si veo que hay alguna desviación, esto siempre en el corto plazo, porque ya sabemos dónde vamos a llegar en un largo plazo. Si yo veo que en el corto plazo ha habido algún problema, alguna desviación, yo puedo solucionarlo a tiempo, corregirlo y que se siga encaminando para poder corregir y llegar a nuestro objetivo final, que es justamente llegar y complementar por aquello que la organización fue armada, creada y hacia donde quiere llegar. Por eso es que la función de planificar, organizar, dirigir, controlar van de la mano en ese orden, porque cada una de ellas me lleva a entender en qué consisten y por qué son importantes. Esto es lo que hemos encaminado durante toda esta materia. Llegando aquí a esta última parte, que es la final, la semana 14, la clase 14 en realidad, se tomará el segundo recuperatorio, como les decía en un principio, no están obligados a hacerlo quienes ya lo aprobaron al primer parcial, pero si ustedes quieren hacerlo a modo de repaso para ver cómo se encuentran y demás, pueden hacerlo y probar su suerte. Si les llegase a ir mal, no se preocupen, no se pongan mal porque ustedes ya están aprobados, pero les queda a modo de repaso. Y con esto nosotros ya terminamos la materia. ¿Alguna duda o consulta, chicos, que me quieran hacer?
respecto al contenido de la materia, de algo que por ahí les haya quedado como a medias o algo. Bien, Nico. Gracias. ¿Alguien más, aparte de Nico? Bien, Jaco, gracias por responder. Gracias, Jaco. Bueno, chicos, ya saben, igual, por más que no tengamos otra conectividad, si tienen dudas con las clases que quedan pendientes, que se van a habilitar las próximas semanas, algo no entendieron o lo que fuera de la materia, justo se pusieron a leer y no les quedó claro, me escriben y yo les respondo si puede ser a la brevedad o no. Nico, sí. Justamente las compañeras que pueden estar preguntando para enviarlas es porque todas las actividades han tenido una fecha a cumplir. Cuando no las han resuelto a su tiempo, porque que sea así, esta modalidad virtual, no significa que ahora que terminamos la materia quieran empezar a hacer todas las actividades que estaban habilitadas desde un principio y que se han ido cerrando con el tiempo. Ya no las pueden enviar. Y si esa compañera no cumplió y no leyó desde entrada tanto el programa como lo demás, ya no estaría en condiciones de cursar la materia. No puede ya rendir la materia porque no cumplió con la regularidad que se necesitaba. Como les decía, si bien la materia es virtual, esto no significa que no tenían que cumplir con las actividades. Cada semana se habilitaba una, perdón, una clase. Con cada clase iba de la mano o una autoevaluación o una actividad. Tenían que hacerla, porque eso es lo que hace al cursado de la materia. Cursado iba con eso, más la aprobación del parcial es lo que daba para luego ser el alumno regular. Quien no hizo las actividades porque justamente están cerradas, porque su cumplimiento ya se hizo, ya no se habilitan. En la materia la empezamos a cursar el 18 de marzo y ya estamos a 29 de mayo. Entonces, obviamente está explicado en el módulo 0, como acá también, en los programas, está explicado en todos lados por las dudas. Entonces, lamentablemente, quien no envió las actividades en su tiempo y forma, ya no tiene posibilidades de seguir con la misma. Pasa acá, tanto en la introducción a la logística, y en práctica mucho menos todavía. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? El resto, al menos chicos, los que están acá conectados, impecable, porque han hecho todas las actividades en tiempo y forma, han resuelto las autoevaluaciones, les ha ido bien con los parciales, se han conectado cuando muchas veces por ahí no han tenido tiempo y han conectado un ratito o no lo han hecho, pero sin embargo han cumplido con las actividades. Así que al menos los que están aquí conectados han cumplido con todo. Así que los felicito por el esfuerzo que han hecho. Continúen así, no bajen los brazos. Así que vamos, continúen hacia adelante. Voy a estar, obviamente, siempre a su disposición. Perdón, Nico, que te comentara esto, pero algunos que me mandaron mail que me preguntaron lo mismo, ya les avisé. No, de nada, Janet, gracias a vos. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Porque si quieren acá ya los puedo liberar. Bueno, Nico, no, está bien. ¿Qué pasa? Que si te usan de mensajero, de algunos ya les he respondido por mail, ya a esta altura que pregunten por subir actividades, como también un tema de la falta de respeto hacia ustedes que han cursado con todo es tan complicado con los tiempos, por eso decidieron hacer esta carrera virtual.
pero no por ello dejaron de cumplir con las actividades o autoevaluaciones que se pedían, al contrario. Es más, lo que no era obligatorio eran las clases sincrónicas, que son estas que estamos teniendo. Inclusive estas clases servían para reforzar los contenidos que se estaban viendo en las clases, o dudas o consultas, pero, pero lo que sí era obligatorio era no solo leer el contenido de lo que se habilitaba por clase, sino también cumplir con las actividades propuestas o autoevaluaciones, y esto estaba ya planteado desde el primer momento que se habilitó esta materia en el programa, como así también en el módulo 0. Así que bueno, si no hay nada más que hacer, podemos llegar hasta acá, chicos, con la clase. Ya saben, consúltenme, me escriben ante cualquier duda o consulta que se pueda presentar, me avisan. Estoy a su entera disposición. Bueno, chicos, chau, chau, que estén muy bien. Adiós.